¿Qué está pasando con el caso de la guerra entre Irán y Estados Unidos? Pero antes de entrar en eso, estábamos hablando antes de empezar este directo sobre su caso en Europa. Sabemos que ha estado sometido a una enorme presión por parte de la Unión Europea, sanciones, de todo, afectando a su vida. ¿Podría ponernos al día sobre qué está pasando con su caso en Europa? Well, concretely, I'm still debanked. Bueno, en concreto, sigo sin acceso al sistema bancario. Actualmente, no tengo forma de acceder a ninguna cuenta bancaria. Por suerte, algunas personas me dan de comer o me proporcionan comida, porque no tengo manera de comprar nada sin acceso a una cuenta bancaria. Tengo algo de efectivo, pero nada más. Y en cuanto a las sanciones, sigo sin saber hasta cuándo se van a aplicar. La paradoja, no la paradoja, sino la particularidad de estas sanciones es que no tienen límites. Se dice que son temporales, pero en realidad formalmente no tienen límite alguno. A diferencia de una sentencia judicial, cuando se te acusa, no se te acusa, sino que se te declara culpable de algo y se te sanciona. Tienes una pena en función de la falta que hayas cometido. Quiero decir, si has robado, no sé, algo pequeño en una tienda, o si has matado a alguien, serás castigado en consecuencia. Y la duración de tu sanción será acorde con lo que hayas hecho. En mi caso, no es así. En primer lugar, les recuerdo que no he sido sometido a ningún tipo de juicio. No hay ninguna decisión judicial. No he incumplido ninguna ley en la Unión Europea. Quiero decir, ni siquiera en Europa, incluido mi país. De hecho, en mi país es aún mejor, porque la Unión Europea me condenó por mi libertad de expresión respecto al conflicto en Ucrania. Y por ejemplo, la Unión Europea alegó que hice propaganda rusa porque supuestamente algunas entrevistas, por cierto, no sé cuáles, porque no son entrevistas que yo haya concedido a RT, ni nada por el estilo, fueron recogidas de Internet y utilizadas por RT sin mi conocimiento. En Suiza, RT no está prohibida, por ejemplo. Suiza es un país donde Sputnik o RT no están prohibidos. Yo soy suizo, así que, en lo que a mí respecta, básicamente. Pero ni siquiera se trata de eso, porque yo no he hecho propaganda. Esto es solo una acusación de la Unión Europea. No ha habido ni una sola infracción de ninguna ley en Europa, y no existe ninguna decisión judicial o legal sobre mi caso. Un juez nunca ha examinado mi caso. No tuve oportunidad de defenderme. Es una sanción que salió de la nada, y no tiene límite. Es decir, no es que me hayan sancionado durante un año, 6 meses, ni nada por el estilo. Es indefinida. Puede ser durante los próximos 20 años. No hay absolutamente ningún límite para eso. Y no es que, porque empezamos la conversación cuando me preguntaste si había estado en Suiza. Como vivo en Bruselas, me preguntaste también si había ido a Suiza de vacaciones. Y no tengo permitido hacerlo. No tengo permitido volver a mi propio país, ni salir de Bélgica. Y si saliera de Bélgica, mi caso pasaría entonces a ser un caso penal. Porque ahora no tengo como he dicho, no hay ninguna sentencia penal, ni un tribunal penal, ni nadie que haya tomado esa decisión. Es una mera decisión política. Pero si intentara volver a mi país, entonces empezaría a ser, habría un caso penal contra mí. Incluso el gobierno suizo protestó ante la Unión Europea diciendo que estas sanciones vulneran mi libertad de expresión. Y también protestó porque no hubo garantías procesales, como le dije. Pero esto no tiene ningún efecto en la Unión Europea y siguen adelante con las sanciones sin justificación alguna. Quiero decir, dieron alguna justificación, pero no se corresponde con la acusación. Y ni siquiera son justificaciones legales, si se quiere. Y el objetivo de estas sanciones, porque son palabras de la Unión Europea, es presionar a Vladimir Putin. No sabía que tuviera tanta influencia sobre Vladimir Putin, pero llega un punto en el que es mejor reírse, porque es tan ridículo.
Esto no hace más que demostrar hasta qué punto la toma de decisiones políticas arbitrarias guía ahora a la Unión Europea. Demuestra que la Unión Europea no tiene ningún sentido. Y por cierto, desde un punto de vista técnico, es algo que mucha gente, incluso abogados, está señalando. Ahora han empezado a escribir libros sobre mí, sobre mi caso, porque esto es muy extraordinario. La cuestión es que, técnicamente hablando, decisiones como las sanciones no se basan en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que las decisiones políticas están regidas por la ley. No se puede. Si tienes una ley como marco, tomas tus decisiones políticas dentro de ese marco. La Unión Europea es exactamente lo contrario. No es el Estado de Derecho, porque la política define la ley. No es la ley la que define la política, es la política la que define la ley. It's the politics that defines the law. This is exactly the definition of dictatorship. Esto es exactamente la definición de dictadura. Y por eso ahora la gente, si mira en Internet, puede verme con esas gafas negras y una cuerda al cuello. Tomé esta imagen de una película de principios de los años 70, realizada por Costa Gavras, sobre el proceso de Praga de los años 50. Era exactamente la misma situación, pero llevada a cabo por el Partido Comunista en la Checoslovaquia de aquella época. Hicieron una película sobre ello, con un actor francés muy famoso, Yves Montand, que entonces era muy conocido. Y el cartel de esa película tenía exactamente el mismo aspecto que tengo yo ahora. He reproducido ese cartel. Le enviaré una copia. Voy a reproducir ese cartel con mi cabeza, porque estoy exactamente en la misma situación que durante el proceso de Praga. Cuando en realidad no acusas a la gente de delitos que haya cometido, simplemente inventas un delito para castigar a la gente. Y ahí es exactamente donde estamos. Estamos exactamente en la misma situación. Ahora estamos en una especie de sovietización de Europa. Esto es precisamente el símbolo de esa sovietización de Europa en esta etapa. Ese es el estado de las cosas. Así que estamos trabajando en el caso con mis abogados y, de nuevo, como he dicho, dado que no es una decisión legal, no cabe recurso en ese sentido. De hecho, tenemos que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y convencerlo de que la Comisión Europea ha hecho algo mal. Ya sabe, ahí es donde estamos. Y veremos cómo avanza, pero va muy lento. Sí, como ha mencionado, es puramente político. No tiene nada que ver con la ley. Cero. No hay ningún juez ni ningún tribunal que haya decidido sobre mi destino. Por eso es tan difícil. Es tan difícil ir contra ello. Exactamente. Increíble, coronel. Increíble. Espero que todos los que están viendo y escuchando esto entiendan que esto es simplemente, ya sabe, para usted. Recuerdo cuando empezó toda esta locura, y que continúe así es duro. ¿Sabe? ¿Cómo puede la gente de todo el mundo? Sé que nuestra audiencia, cada vez que hablamos de su caso, siente muchísimo por usted, por lo que está ocurriendo con su caso en Europa. Por desgracia, es una situación un tanto violenta. Desde luego, tengo mucho apoyo en todas partes, en todos los países, en todo el mundo, en realidad. De verdad, recibo mensajes de apoyo de todo el mundo. Y eso también, quiero decir, algunos partidos, no quiero mencionar cuáles, soy totalmente apolítico. No pertenezco a ningún partido, y desde luego tampoco a partidos de Alemania, Italia, Francia o donde sea. Pero esos partidos están utilizando ahora mi nombre como argumento para salir de la Unión Europea. It's in Mehmet Hemail. It's in Babitsita Kaiser de Jag Bod Penu Metro Mall, el Kiwe Yishterpo, both. Anybody in Europe tomorrow. And that's what people is scared about, because Y eso es lo que asusta a la gente, porque cuando empiezan solo con este caso, significa que todo es posible. Vamos camino de una dictadura, si es que no estamos ya en una dictadura. Les recuerdo que también tuvieron ese informe del Senado, creo que del Senado de Estados Unidos, sobre la Unión Europea. La libertad de expresión,
desapareciendo en la Unión Europea, y también las injerencias de la Unión Europea en algunos países. Por parte de la Unión Europea. Es asombroso. Behavior of the European Union. It's just amazing. Yeah. Sí, espero que ocurra algo positivo. Eso es lo único que espero. Just hoping. I know that Europe. Sé que vosotros hacemos todo lo posible por salir de este lío, pero sí, no basta solo con la esperanza. Supongo que necesitamos algo más que esperanza. More than hope, I guess. Exactly. Yeah, exactly. Yeah. Exactamente. Sí, exactamente. Shaq, déjame preguntarte, ¿cómo ves la situación en Asia Occidental? Tuvimos la guerra entre Irán y Estados Unidos. Después, hace solo 2 días, los yemeníes salieron e impusieron un bloqueo a Arabia Saudí, algo nuevo tras 12 años de ese asedio contra Yemen. Y entonces llegaron los ataques. Yo pensaba que Arabia Saudí iba a dar marcha atrás. No lo hizo. Respondió. Tomó represalias. Atacó Yemen. Luego, en el ataque yemení contra Arabia Saudí, al menos 3 puntos de Aramco fueron alcanzados, 2 refinerías y una de las instalaciones de almacenamiento de petróleo. Uno de los depósitos de petróleo fue alcanzado, y hubo algunos informes de que atacaron el oleoducto de Yanbu, aunque después no se confirmó. Yanbu pipeline, which wasn't confirmed later on, but at least with what's going on, Saudi Arabia. Pero, al menos con lo que está ocurriendo, Arabia Saudí no lleva las de ganar, porque, por parte de Yemen, no tienen nada que perder. Han estado bajo asedio durante muchísimo tiempo. Arabia Saudí tiene todo que perder con esta guerra si la continúa. Por otro lado, vemos que Benjamin Netanyahu está regresando a Estados Unidos. Según informó el New York Post, quiere proporcionar a Donald Trump nuevos datos de inteligencia sobre esa montaña que llaman Golan en Irán, la montaña del pico. La inteligencia israelí dice que el uranio enriquecido está bajo esa montaña, en una instalación nuclear. Carl, viendo la situación, ¿cómo valoras la guerra? Si suponemos que Benjamin Netanyahu le está pidiendo a Donald Trump que continúe la guerra, es aconsejable teniendo en cuenta lo que está ocurriendo. Is that a viable choice for Donald Trump, considering what's going on? Well, the short answer is that everybody knows that it's not viable. Bueno, la respuesta corta es que todo el mundo sabe que no es viable. Sabemos que Estados Unidos ya se encuentra en una situación muy tensa en lo que respecta al suministro de armas y a la logística. Y no solo eso, también existe un problema de pura logística operativa, por así decirlo. No se trata solo del aspecto estratégico del suministro de armas, sino también de la logística a nivel operativo. Al principio, en febrero, cuando Estados Unidos empezó la guerra contra Irán, tenía toda una red de bases donde se podía disponer de combustible, suministro de munición, lo que hiciera falta. También se podían reparar los aviones, es decir, realizar su mantenimiento y todo lo demás. Y tenían todas esas bases repartidas por Oriente Medio, desde Kuwait hasta Arabia Saudí, pasando por Jordania, con la famosa base de Muwafaq Salti. Ahora, lo que han hecho los iraníes ha sido básicamente destruir todas esas instalaciones. De hecho, utilizando sus misiles, hicieron retroceder a Estados Unidos hasta la base de Muwafaq, e incluso allí recibieron fuertes impactos de esos misiles. Eso significa que Estados Unidos ya no tiene muchos lugares donde pueda mantener su aviación, su fuerza aérea y todo lo demás. Es decir, este proceso de desmantelamiento de las bases estadounidenses no tiene solo una dimensión geográfica, también tiene una dimensión logística, porque ahora hace que la logística de Estados Unidos sea mucho más compleja. Tienen que repostar sus aviones desde mucho más lejos. Tienen que acceder a su munición, a los reabastecimientos o al combustible desde mucho más lejos del, digamos, teatro de operaciones. Así que eso significa que sus aviones pueden volar menos tiempo. Probablemente también puedan llevar menos munición, y así sucesivamente. Por tanto, tiene consecuencias operativas. It has operational consequences. It's not just the geographical dimension. No se trata solo de la dimensión geográfica de expulsar a Estados Unidos de la región. Tiene implicaciones operativas. Ese era también el objetivo de los iraníes, pero ese es el contexto militar, por así decirlo. Ahora bien, si damos un paso atrás y miramos primero la dimensión estratégica, tenemos tanto a los yemeníes como a los iraníes que en esencia están en un conflicto existencial.
Quiero decir, para ellos es una guerra existencial, es decir, no tienen nada que perder, porque saben que tanto Israel como Estados Unidos quieren destruirlos, en particular a Irán. Así que, cuando estás en una situación así, en la que no tienes nada que perder, obviamente estás dispuesto a escalar. Then obviously you are ready to escalate. And as a matter of fact, Y de hecho, lo que acabo de explicar es el resultado de una escalada continua llevada a cabo por Irán. Una escalada horizontal, cuando amplías el conflicto, ensanchando el círculo de tus operaciones para alejar a Estados Unidos de tu país. Eso es lo que han hecho. Y al mismo tiempo, hay una escalada vertical, en el sentido de que aumentas la intensidad de tus ataques contra Estados Unidos. Así incrementas la presión y aumentas la magnitud o el alcance de tus ataques. De modo que tiene lo que, por cierto, los iraníes llaman la escalada incondicional. The unconditional escalation. That's a doctrinal principle of Iran. Ese es el principio doctrinal de Irán, esta escalada incondicional. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y funciona. Pero claro, estamos llegando a un punto en el que los estadounidenses tienen que reaccionar. ¿Y cómo pueden hacerlo? En realidad, no pueden escalar el conflicto, porque evidentemente podrían usar una bomba nuclear o cosas así, pero no creo que quieran hacerlo, al menos en esta fase. Así que por ahora no estamos en ese tipo de situación. Pero claro, probablemente pueden aumentar el número de ataques, el tamaño de las bombas y cosas de ese tipo. Pero como sabemos y como he explicado antes, cada vez les resulta más difícil. Podría ser que Netanyahu pidiera tropas sobre el terreno o botas sobre el terreno, y eso es lo que se sugiere aquí. Quiero decir, hemos hablado de esta posible operación contra la montaña Pickaxe. Me cuesta pronunciarlo. Y mi opinión es que para Israel no se trata de tomar esta montaña. La idea de Netanyahu es meter el pie en la puerta, por decirlo así, y tener una fuerza terrestre. Y entonces Estados Unidos se vería atrapado en eso, porque incluso en el mejor de los casos, ¿qué se puede conseguir con eso? No se puede mantener un lugar así durante mucho tiempo, especialmente en un país como Irán. Así que, suponiendo que puedas sacar, y creo que desde el principio sería una tarea muy difícil, ese uranio enriquecido, que supuestamente está almacenado en la montaña, podrías tener bajas. O incluso existe el riesgo de que esos hombres que envíes allí no puedan regresar. Eso significaría que Estados Unidos se vería obligado a enviar más tropas y a establecer una especie de cabeza de puente dentro de Irán para recuperar a esos soldados. Así que, en esencia, Estados Unidos se vería implicado hasta cierto punto en una guerra terrestre. Y eso es probablemente lo que Netanyahu quiere decirle. Como has dicho, y eso era algo que se había sugerido, Netanyahu probablemente le daría información de inteligencia a Donald Trump. Yo sería extremadamente cauteloso si fuera Donald Trump. No lo soy, pero sería extremadamente cauteloso con la inteligencia israelí. Quiero decir, hasta ahora hemos visto que la inteligencia israelí era sistemáticamente falsa, ya fuera intencionadamente o no. Si era intencionadamente, bueno, podría explicarse por el hecho de que Israel desea desesperadamente ampliar esta guerra. Desea desesperadamente que Estados Unidos se implique de forma permanente en una especie de guerra permanente contra Irán y todos esos países. Quiero decir, eso ha sido una constante de la política israelí desde los años 50. Así que tendría sentido difundir algún tipo de desinformación, atraer a Estados Unidos a una operación muy, digamos, jugosa. Y de hecho, Netanyahu consiguió hacerlo en febrero, porque todos los presidentes estadounidenses anteriores no cayeron en la trampa. Solo Trump cayó en esa trampa. Todos los demás se negaron a enfrentarse a Irán, pese a las peticiones de Netanyahu. Puede volver a caer en esta trampa porque necesita tener un éxito. Necesita demostrar que lo que ha hecho hasta ahora está dando algún fruto. Y por tanto, puede sentirse atraído por la perspectiva de lograrlo.
El problema es que, incluso si asumimos que los israelíes no quieren atraer intencionadamente a Estados Unidos, yo sería extremadamente prudente con respecto a sus servicios de inteligencia. Israel es un país, y para la mayoría de la gente, quiero decir, quienes no conocen el trabajo de inteligencia, quienes no han estado en el mundo de la inteligencia, quienes no se han enfrentado al lado analítico de las operaciones de inteligencia, existe la sensación, y eso se puede leer en muchos artículos de prensa, de que Israel tiene la mejor inteligencia del mundo. Eso es falso. Israel has the best intelligence in the world. This is wrong. This is totally wrong. Esto es totalmente erróneo. Israel, o bueno, es parcialmente erróneo, si puedo introducir algún matiz. Israel tiene una capacidad excelente para detectar a personas que consideran terroristas. Y si quieren encontrar a alguien, sin duda encontrarán a esa persona. Es el tipo de inteligencia de seguridad o de inteligencia para matar. Son capaces de hacerlo. Pero, cuando se trata de evaluar la amenaza, de evaluar a sus vecinos, de evaluar las capacidades de sus vecinos e incluso las del resto del mundo, por cierto, probablemente sea el peor servicio de inteligencia del mundo. Y por una razón muy sencilla. Hay algo que no te puedes permitir cuando eres una organización de inteligencia. No puedes permitirte estar motivado ideológicamente. Puedes tenerlo, quiero decir, como el gobierno israelí. Pero no solo el gobierno israelí. Eso también lo tienen en Europa. Like the Israeli government, but not only the Israeli government. You have that in Europe. You have France is also ideologically motivated. Francia también está motivada ideológicamente, y todo eso. El gobierno puede estar motivado ideológicamente, y puede que tengas una política motivada ideológicamente. No digo que sea algo bueno, pero puede ocurrir. Pero lo que no puede ocurrir es tener unos servicios de inteligencia motivados ideológicamente. La inteligencia tiene la tarea de evaluar al enemigo. Cuando evalúas al enemigo, tienes que intentar entender cómo piensa, no como tú crees que es. Tienes que ser capaz de ponerte en el lugar del enemigo, de entender exactamente cómo, en este caso Irán, pero podrían ser los yemeníes o los palestinos, conciben la guerra, cómo ven su futuro, cómo entienden la lucha, cómo entienden la victoria, cómo entienden su capacidad o cómo perciben su capacidad para soportar pérdidas. Perceive their ability to sustain losses. You know, sustaining losses is something that is extremely cultural. Sabe, soportar pérdidas es algo profundamente cultural. Si uno se mete, quiero decir, si miramos, por ejemplo, la guerra que tenemos ahora con Irán, hay no sé cuántas víctimas mortales en Estados Unidos, y probablemente la cifra esté muy subestimada, pero aún así, digamos que son unas 50. En mi opinión, probablemente sean muchas más, pero no lo sé. Supongamos que son 50. Para Estados Unidos, 50 personas ya son un problema. Ahora, compárenlo con el número de víctimas mortales que ha habido hasta ahora en Irán. Ya son miles. Tenemos exactamente lo mismo con Hezbollah. Hemos visto lo mismo con los palestinos. Pueden soportar muchas más víctimas mortales que los israelíes. Y los israelíes, con solo un par de víctimas mortales, sienten que han perdido. And the Israelis already with a couple of fatalities, they feel they have lost.